vamos a entrar ya en este momento con los Maxi abogados. Estaremos esperando a que se integren en unos minutos. Y bueno, también se está integrando, creo que sí. Ernesto, ¿estás por ahí? Bueno, está conectado, pero no vemos que prenda su cámara. Si podemos darle entrada a los Maxi abogados, a Federico Anaya Gallardo y también a David Peña, por favor, para que iniciemos con esta mesa. Ya vemos que también está ahí. Ernesto, buenos días, ¿me escuchas? Hola Violeta, buenos días. Sí, si está bien, voy a entrar solo con el audio en el trayecto que hago a la oficina, ¿vale? Sí, adelante Ernesto, pues cuéntanos cómo estuvo tu participación en lo que van entrando, todavía no están conectados. Hemos dado, bueno, ya se está conectando Federico Anaya. Hemos dado un breve resumen de varios temas, el tema de la Guardia Nacional, el tema también pues de la ministra Lenia Batres, de lo que ha ocurrido este fin de semana, que estaremos ahorita abordando con los Maxi abogados. Pero cuéntanos, Ernesto, ya está aquí Federico y falta que se integre David Peña. Ya, pues gracias Violeta. Pues bueno, afortunadamente el presidente nos dio oportunidad de intervenir en la mañanera y claro, a veces me da un poco de pena si nos estamos colgando mucho en el micrófono, pero me parece que era el propio presidente que estaba interesado en abrir el diálogo o el debate, como se quiera ver, y bueno, tenemos diferencias en la percepción de cómo se está llevando el caso Ayotzinapa, diferencias en la concepción de militares que cometen delitos o presumibles delitos, como en el caso de Ayotzinapa o en el caso de las desapariciones, desapariciones y ejecuciones de 45 personas en Tamaulipas, en donde pues claro que, bueno, ese caso en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es el que llevó menos reflector, pero me parece que también es un caso importante, Violeta, porque finalmente son 45 personas que fueron desaparecidas y ejecutadas por la Marina, por elementos de la Marina, y pues de esos 30 que ya habían sido detenidos, pues ya han salido 23, es decir, solo quedan 7 ahí, y pues es como si 7 marinos fueran los responsables de la desaparición y ejecución de 45 personas. Y claro que uno, cuando llevas el caso a un punto donde el subsecretario Alejandro Encinas, el entonces subsecretario Alejandro Encinas, en representación del Estado, tienen un evento en Nuevo Laredo, donde se ofrecen las disculpas públicas a las familias de las víctimas que fueron ejecutadas y desaparecidas, pues que pues 2 años después, pues ya estén libres casi todos, más lo del caso de Ayotzinapa, que pues seguimos teniendo diferencias con el presidente en, en la percepción de cómo se está llevando a cabo esa investigación y de cómo se juzga de manera tan dura al Centro PRO, al Tlachinoyan, y se exonera de manera pues tan abierta a el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y a otros elementos castrenses que pues ahora están gozando de su libertad. Entonces, pues por palabras más, palabras menos, pues, intentando resumir un resumen muy, ahora sí que a golpe de banqueta, pues eso es lo que comentaría Violeta. Pues muchas gracias, Ernesto. Ya está aquí Federico. Federico, si tú quieres comentar algo antes de este tema, antes de entrar a los temas que tenemos aquí pactados con ustedes, Federico. Bueno, en realidad simplemente agradecerle a Ernesto que haya llevado el punto y creo que vale la pena darle dos vueltas al diálogo que hubo. Em,
Vaya, ya diré otra cosa cuando entremos a uno de los temas sobre algo que salió en ese debate. Muchas gracias, Federico. Pues bueno, Ernesto, ¿tú quieres comentar y vas a decir algo más? No. Adelante, Violeta, si quieres vamos entrando con Sí. uno de los temas que tenemos ahí pensados, y que por ahí tenemos un videíto precisamente de Lenia. Sí, adelante, pues vamos a ver este video que tenemos preparados de lo que ya decíamos, de lo que ocurrió este fin de semana en la alcaldía Iztacalco, pues una alcaldía también, como escuchábamos, donde pues habita la propia Lenia Batres, la ministra, y bueno, pues se puso intenso. Vamos a ver lo que ocurrió. Judicial. Bueno, aprovecho para saludar a los trabajadores que vienen del Poder Judicial Federal y les pido que les demos un aplauso de bienvenida por estar acompañándonos el día de hoy en este evento. Compañeros, permítanme. Va a haber un momento de preguntas y respuestas. Venga, voy a continuar. Me hicieron una pregunta. Un momento de preguntas y respuestas. Voy a continuar. Le pido a la gente que quiera participar, que lo haga en el momento adecuado para ello, por favor. Por favor, Viniste a reventar, no la vas a reventar, ¿eh? No la vas a reventar. Si viniste a reventar, no la vas a reventar. No la vas a reventar, ¿eh? ¡No está sola! 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 por favor, compañeras, Pues Federico, ¿qué decir sobre esto que pasó en la alcaldía Iztacalco? Incluso, ¿no? Hay comunicación de varias gente que hemos visto en las redes sociales que dice por qué una ministra tiene que presentarse públicamente para defender esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Eso es lo primero que yo te quiero preguntar. ¿Y por qué tiene que estar presente cuando es la convocatoria de un partido y dicen es un evento del partido Morena y ella está ahí presente? Primero, ¿qué decir sobre esto antes de entrar a los temas, pues que fueron los dos temas que hicieron que estos supuestos trabajadores del Poder Judicial pues la interrumpieran abruptamente, Federico? Creo que ya está David. Sí, acaba de llegar. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Federico, Violeta, Ernesto en camino, corriendo ahí, jadeando, ya lo escuchamos que va corriendo a la oficina. Ya viene corriendo. Pues bienvenido, David. Entonces, esta primera pregunta que le hacía a Federico, ahorita también queremos escuchar tu opinión al respecto. Adelante, Federico. A ver, yo diría tres cositas
concretas. Una, qué bueno que una ministra de la Corte salga a la calle a explicar las cosas. Hace un buen rato que necesitábamos eso. Y no solamente eso, eso ya había ocurrido, pero había ocurrido en una etapa que ya a todos nos parece la leyenda, ¿no? Que es la Gran República Liberal de los 1860. La gente discutía en las calles y eso está bien. Qué bueno que la ministra sale y discute las cosas. De hecho, entiendo que tenemos otro video donde hay una de las vamos a poder oír una de las cosas que dijo ella y eso es un tema de debate interesante. Segundo, ¿por qué ir a un evento que organiza el Instituto Nacional de Formación Política? Porque los ministros son seres humanos y si son seres humanos, están metidos en el debate político. Con todo respeto, que por favor el resto de los ministros nos diga cuáles son sus afiliaciones políticas. De hecho, las conocemos. Yo no tengo el teléfono celular de Alito Moreno. La ministra Piña sí lo tiene y organiza cenas con el señor Alito Moreno. Entonces, es la misma pregunta y ya me parece perfectamente razonable que haya simpatías políticas, especialmente si van a ser los partidos políticos los que discutan en el Congreso Federal la reforma, porque los partidos sirven para organizar el debate. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo no veo ningún problema. Este asunto de que a fuerzas tenemos que tener ministros que sean imparciales en el sentido político, en realidad es una falsedad. Queremos que sean imparciales en los casos concretos que se están escuchando. Pero ya regresaré sobre eso. Y la otra cuestión, Violeta, nada más un detalle, no son supuestos trabajadores. La misma Lenia, al momento de que llegaron, pidió un aplauso para ellos. Son trabajadores del Poder Sí, Judicial sí, Federal. eso decía al principio, pero así se ha manejado en redes sociales. Así. No, pero también corrijamos a las redes sociales, porque las redes sociales, especialmente Twitter, la pequeña república de Twitter es bien peligrosa, porque nos polariza en automático el formato. Cuando decimos supuestos, estamos poniendo en duda su calidad, y no es cierto. O sea, los trabajadores del Poder Judicial, una parte, fueron a la Agrícola Oriental a discutir. ¡Qué bueno! Hace Sí. rato que necesitamos que todas las cosas se discutan en la calle. Y qué bueno que lo recibieron bien. Lástima que, yo digo, es la falta de práctica. Así como normalmente no salen a la calle a discutir, a la hora de empezar el debate hubo desencuentro y enredos, pero el asunto es, qué bueno que estaban ahí. Y sí son trabajadores, y hay que escuchar. Sí, así lo manejamos, Federico. Dijimos incluso que la propia Lenia Batres pidió un aplauso para ellos, pero bueno, algunos podrán ser y otros no podrán ser de los que llegaron ahí a increpar. Por eso damos estas dos informaciones. Pues David, bueno, ya está Ernesto, no sé si Ernesto. No nos Sí, está aquí estoy, escuchando. sí, aquí estoy. Pues también la misma pregunta, David, y entre lo que es debido o no es debido, es decir, es correcto que una ministra salga a un foro público y que estén en un foro que es, digamos que el arranque de una consulta que se va a hacer a nivel nacional sobre la reforma al Poder Judicial. Y quien está participando, pues es precisamente pues una ministra que verá impactada su trabajo una vez que se dé esta reforma, en el caso de que así sea. Pero esto es debido, es indebido. ¿Cuál es tu mirada ahí frente a esto, David? Mira, yo ahí coincido con Federico, y miren que en esta mesa vamos a tener varias desavenencias, varias discrepancias, pero coincido con Federico en esta parte de la posición de que es necesario que se dé el debate. Al final la ministra, los ministros, todos son servidores públicos, servidoras, servidores públicos, y están obligados no solo a hacer su chamba, a hacer su trabajo, sino también a informar de lo que están haciendo su trabajo o a informar en este caso sobre lo que ocurre en el interior del Poder Judicial.
Entiendo que el foro, aunque estaba dirigido para el debate o para iniciar los debates sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, lo que estuvo explicando, lo que estuvo en los varios bits que tenemos de videos, de cortes de videos que tenemos de la ministra, lo que estuvo explicando era un poco cómo funcionaba el Poder Judicial desde adentro, es decir, lo que pasaba, digamos, en algunos de los debates al interior de la Suprema Corte de Justicia. Y eso me pareció interesante escucharlo de primera voz o de primera mano de ella. Uno. Y segundo, yo creo que tienen todas y todos los servidores públicos la obligación de acudir a cualquier foro, a cualquier debate que sea convocado, no solo sobre este tema, sobre cualquier otro tema. Si este foro en esta ocasión fue convocado por el Instituto de Formación Política de Morena, pues yo no le veo mayor complejidad en el tema. Incluso he visto en algunos otros momentos como foros convocados, por ejemplo, por el PAN, llegaban consejeros electorales a finales del año pasado, ¿no? Y que fueron criticados en algún momento, incluso antes de que se fuera Lorenzo Córdoba el año antepasado, fue criticado porque acudía a algunos de los foros estos convocados por el PAN. Y yo creo que tendremos que mantener la misma posición, es decir, es un espacio de debate, es un espacio de foro informativo. Si es convocado por un partido político, bueno, pues está bien que lo convoque un partido político, pero al final lo que tiene la trascendencia es informar a la ciudadanía, hacer estos foros de comunicación. No resulta lo mismo cuando se reúnen en una casa en privado, Norma Piña con Alito Moreno, por ejemplo. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque una cosa es que, y pongo el caso de Lorenzo Córdoba, que fue defenestrado e incinerado, ¿no? Acudió a un foro público con el PAN, pues a mí me parece que es su chamba. Él era el árbitro, entre comillas, ¿no? Del Instituto Electoral, lo convoca un partido político a un foro público y pues él acude y asiste en su calidad de presidente del Instituto Nacional Electoral. En este caso, un partido político, a través del Instituto de Formación Política de Morena, se convoca a este foro, invitan a la ministra en su calidad de servidora pública y pues ella acude en su calidad de servidora pública. Es cierto, como dice Federico, no estamos acostumbrados a ver a ministras y a ministros a ras de piso, digamos, ¿no? Mucho menos en este tipo de foros, en la calle, en la banqueta, con sillas plegables, ¿no? Con bocinas de ahí de la propia comunidad. No es algo común, pero a mí me parece que es algo bueno. Ya de ahí la reacción y cómo se dé y toda la discusión es otro tema, pero a mí me parece de entrada muy bueno que se dé. Ojalá pudiéramos estar viendo no solo a ministras y a ministros, sino incluso a jueces, a magistrados, defender la posición que tengan ellas o ellos, o las observaciones, los comentarios, las críticas, o los cambios que necesite tener la reforma, hacerlo de esta forma, en este nivel y hacerlo de esta forma, comunicando directo con la gente. Podemos tener diferencias y discrepancias, pero me parece que el ejercicio de comunicación es muy valioso. Sí, muy, muy importante esto que dices, es muy valioso este ejercicio de comunicación. Hay dos temas, Federico, que puso la ministra. Uno dice, en temas penales, y así lo dijo literalmente, se libera a la gente con el argumento de que el Ministerio Público no integró bien la carpeta de investigación. Ese es un tema por el cual empezaron a increparla incluso. Y el otro, ¿no? La situación o el tema de cómo se elige a los magistrados, ella decía, son 100% determinados por el Consejo de la Judicatura Judicial, y ahí empezaron a gritarle mentira. Sobre estos dos temas, Federico, ¿qué decir y cómo podríamos analizarlos bueno, y cómo, ¿no? Y cómo podríamos explicarle a la gente, incluso en general, de cómo se integran estas carpetas en el Ministerio Público, y el otro tema de cómo se eligen a los magistrados, y que insistimos fue lo que generó parte de esta gresca que se vivió ayer en Iztacalco. Yo te propondría que vayamos primero con la cuestión de las carpetas de investigación, porque ahí David y yo, otra vez, anunciamos nuestro pleito de hoy, pero empezamos con nuestras coincidencias. Nosotros hemos criticado en este espacio 20 veces la pésima manera en que todos los ministerios públicos de todos los estados y federal integran carpetas de investigación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llevan esas carpetas de investigación ante un juez de control? Pues que si el juez de control o la jueza son mínimamente bien hechos, pues les van a dar palo y les van a decir, vaya usted otra vez a su mesa de investigación y continúe la investigación. Y ahí Lenia está siendo
justa, pero incompleta. Eso es lo que está pasando. Y cuando estás del lado de la víctima y oyes que el Ministerio Público falla y le regresan, entonces no puede continuar ya el juicio penal, la víctima sale perdiendo. Por supuesto que sale perdiendo. Y esto es mucho más común cuando la víctima es la República, que es todos los casos que hemos visto aquí de la Fiscalía General de la República contra los corruptos políticos y empresarios, que hemos discutido los casos aquí. Pero hay una parte incompleta, decía yo, porque Lenia tiene razón, los jueces agarran y mandan de regreso la investigación. Y eso lo que significa es que el Ministerio Público puede seguir la investigación y debería hacerlo. Si tú tienes un crimen, tienes que resolverlo y tienes que judicializarlo otra vez, las veces que sea necesario hacer bien tu trabajo. El problema, y ahí es donde está lo incompleto de la presentación de Lenia, es que como hace más de un siglo separamos el poder judicial de la fiscalía, es una cosa que la gente luego no sabe, o no se acuerda. En la Constitución de 57, la Procuraduría y la Fiscalía estaban adentro de la Suprema Corte. Eran parte del Poder Judicial. Por eso los policías de investigación antes se llamaban policías judiciales. Ahora, ¿qué es lo que pasaría, lo que debería pasar? El juez dice, esta carpeta de investigación está mal integrada, usted no probó realmente las cosas, entonces regrese usted y sigue investigando. Pero el problema es que ahorita como están las cosas, ahí acaba la historia. Y el juez ya no se preocupa de si le regresan otra vez el caso o no se lo regresan, o si hubo impunidad o no hubo impunidad. Simplemente es como un señor que dice, no, lo siento, no le puedo estampar aquí la cosa porque usted hizo mal su trabajo. Y qué bueno que hace eso, porque hay que proteger las garantías individuales de todo mundo. Eso está bien. El problema es que no hay seguimiento. Y mi pregunta fuerte es, ¿por qué no hay seguimiento? En parte, porque hace un siglo separamos las funciones y las fiscalías son completamente impunes. Pueden acusar sin pruebas a una persona o pueden hacer pésimamente mal su trabajo por imbecilidad o por corrupción. Se les cae el caso y luego ya no tienen que volver a hacer nada. Ahí se acabó todo. Y por eso Ernesto, simplificando mucho las cosas, hoy en la mañanera le decía al presidente, pues lo que pasa es que en realidad todos estos acusados ya están en libertad. Están en libertad bajo proceso, etcétera. Pero tiene razón Ernesto, el sentimiento popular es que los están liberando. Y eso fue lo que dijo Lenia, pero está incompleto. La pregunta, una de las cosas que tendríamos que discutir en serio en la reforma judicial es cómo le hacemos para que no esté incompleto el asunto. Y aquí tenemos un problema estructural de organización, como hace muchos años, un siglo, separamos la Suprema Corte, los poderes judiciales de los ministerios públicos, entonces ya no hay manera de jalarle las orejas al Ministerio Público y decirle, oye, por cierto, no se vale que me andes presentando acusaciones mal hechas y que luego ya no hagas nada. Explícate. Por eso, en el sistema de 1857, la Fiscalía y la Procuraduría estaban adentro de la Corte. Pero, ¿eso es la solución ahora? Yo creo que no. Es uno de los temas que hay que discutir. Gracias. Ernesto. No, no, creo que ya no está. Ernesto, ¿estás por ahí? No. Manifiéstate. Manifiesta. Bueno, adelante, David, sobre este mismo tema. Sí, mira, yo creo que el tema aquí, sí, empezamos ya un poco el cantador tiro que nos habíamos, que empezamos desde anoche con mi querido Federico. A ver, yo creo que en el tema específicamente en materia penal, y yo lo compartí ayer, este del videíto de materia penal que estaba dando la propia ministra. Ella dijo, yo no soy especialista en materia penal, eso lo entendemos. No todos los ministros y ministras son especializados en todas las materias, hay especializaciones temáticas, digamos, cada uno de ellos. Y ella decía, yo he comentado o he platicado con ministras y ministros que son especialistas en materia penal y, y yo les preguntaba qué pasa cuando llega un caso al Poder Judicial Federal o a la Suprema Corte en particular
y la carpeta de investigación está mal integrada o está mal hecha. ¿Por qué no se le pide al Ministerio Público corregir esa carpeta? Que era un poco lo que dice ahora Federico, ¿no? Corregir o qué seguimiento se le da, quizá no corrección, pero si ya se bateó o se desechó ese recurso judicial, ¿qué seguimiento se le va a dar a ese recurso judicial para saber qué pasó con las personas, tanto las que fueron detenidas, como con si fueron inocentes o acusadas falsamente o si se favoreció con algún criterio alguna persona que sí estuviera presuntamente vinculada con algún delito? Digamos, se tendría que ir analizando, revisando qué es lo que pasa con cada uno de los casos. Y yo separaría, primero, para que un caso llegue del fuero común, robo, pongamos el ejemplo, para que llegue un caso de robo al Poder Judicial Federal e incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden pasar muchos años, bastantes años. Durante todo ese tiempo, la mayoría de las personas se encuentran privadas de la libertad. No todas, pero la mayoría privadas de la libertad, pensando estas personas que son acusadas, ¿no? Por parte del Ministerio Público. En breve, haciendo un resumen del resumen, diría mi querido Ernesto, una persona es detenida, es presentada al Ministerio Público, el Ministerio Público solicita una audiencia, hace una audiencia inicial, ahí le hace una imputación, después de la imputación solicita si hay una vinculación a proceso o no, solicita una medida cautelar, esa puede ser prisión preventiva o alguna otra de las medidas. Se abre un proceso de investigación complementaria, se cierra el proceso de investigación complementaria, y este es importante, el Ministerio Público no se va como se iba antes de la reforma en materia de justicia penal, con lo que tú llegabas en ese momento a presentar la carpeta de investigación. Y ahí es muy importante porque en el actual sistema de justicia penal, en el anterior tú consignabas, es decir, dabas la carpeta, la averiguación previa. Si tenías a la persona detenida, tenías 48 horas para integrar toda la carpeta, toda la averiguación previa, y con lo que lograras en las 48 horas te ibas al juez. Hoy están estas 48 horas para tener indicios mínimos de la existencia de un delito y mínimos de la posible participación de esta persona. No necesitas probarlo. Lo llevas a un juez o una jueza al Poder Judicial local y el Poder Judicial local te dice si hay elementos o no hay elementos mínimos para vincular a proceso. Si se vincula a proceso, esta persona queda, valga la expresión, relacionada ya con un proceso, sujeta a investigación. Se abre un proceso de investigación complementaria que puede ser desde 10 días, 5 días, hasta 6 meses, para que el Ministerio Público perfeccione su carpeta de investigación. Y eso me parece que es fundamental. El Ministerio Público tiene hasta 6 meses, puede tener, insisto, 10 días, 5, 20, los que sean, hasta 6 meses para perfeccionar su carpeta de investigación. Conseguir más datos de prueba, conseguir más elementos, corregir los errores que pudo haber tenido mal. Y después de ese periodo pasamos a un plazo que tiene que ver con la etapa intermedia. Se desarrolla una audiencia, se hace una acusación por escrito, la defensa contesta la acusación. Perdón que me extienda, pero es ahí seguimos en el poder local, poder judicial local. Todas estas etapas ya tuvo intervención el Ministerio Público. Participa en la audiencia intermedia, hace una acusación por escrito, contesta la defensa por escrito, la representación de las víctimas contesta también esa acusación, nos vamos a una audiencia intermedia, en la audiencia intermedia se hace valoración de prueba, qué prueba sí pasa, qué prueba no pasa, cuál es excesiva, cuál es pertinente, y de ahí nos vamos a juicio. En el juicio se va a la reproducción de los testimonios, los testigos, los peritos, los documentos, las fotografías, y de ahí se emite una sentencia. Esa sentencia es, suponiendo que fuera condenatoria, esa sentencia es del Poder Judicial local. Ese Poder Judicial local nos tenemos que ir a un recurso que se llama apelación para revisar esa sentencia. Si en la apelación se confirma la sentencia, entonces te puedes ir al Poder Judicial Federal por vía de amparo. Vean el larguísimo proceso que tenemos que pasar para poder llegar y recurrir al Poder Judicial en un amparo en contra de una sentencia condenatoria en materia penal. Es decir, ahí hay responsabilidades en diferentes tramos.
Cuando una sentencia condenatoria llega al Poder Judicial Federal en vía de amparo o en vía de revisión de la sentencia, si es amparo directo a un tribunal colegiado o en vía de una revisión constitucional a la Suprema Corte, ya se pasaron todas esas etapas en materia penal. Es decir, el Ministerio Público tuvo 1, 2, 3, 5, muchísimas oportunidades para corregir, para perfeccionar, para modificar y lo siguió haciendo mal. Cuando llega la decisión del Poder Judicial, el Poder Judicial Federal, yo no, insisto, no exculpo ni digo todas son decisiones justas, no hay corrupción, no, por supuesto que hay un altísimo índice de corrupción, hay un altísimo índice de dinero de por medio, de componendas políticas, eso sigue estando, no lo vamos a negar. Pero en estos casos en específico, digamos, siguiendo esta línea, si llega este tipo de casos al Poder Judicial y lo ven en el juzgado de amparo, o en un tribunal colegiado o en la Suprema Corte, en estas instancias ya finales, llega y dice, ¿sabes qué? Lo que hizo el Ministerio Público estuvo mal, lo que validó el juez estuvo mal. Para eso es una instancia revisora. El Poder Judicial a nivel federal se comporta en la mayoría de los casos como instancias revisoras de lo que se hizo a nivel local. Solo en algunos casos son las instancias que también sancionan cuando se trata de delitos del Foro Federal, es delitos que están en el Código Penal Federal, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se convierten como estas instancias revisoras. Por eso la Suprema Corte de Justicia tiene la mayoría de los asuntos que le llegan son de revisión, son amparos directos en revisión o amparos indirectos de trascendencia, pero que van a hacer un proceso de revisión. Y concluyo, ¿cuál es la parte del proceso? Que cuando ya llegan a este Poder Judicial, insisto, el Poder Judicial Federal, ya se revisa in toto, se le llama, ¿no? Se revisa todo el proceso y si hay violaciones al debido proceso, pruebas que no fueron validadas, violaciones que se cometieron en contra de las personas detenidas, por eso se les exonera, por eso se les libera. Pero ahí ya no tendría capacidad del Ministerio, o sea, ya no tendría posibilidad del Ministerio Público de volver a hacer las investigaciones, pues se convertiría, diría yo ayer con Federico, en una acusación para toda la vida. O sea, lo hiciste mal, te lo corrijo, vuelve a acusarte, lo hiciste mal, te lo corrijo, vuelve a acusar, y entonces estaríamos en este loop infinito. Creo que ahí hay que discutir, y decíamos aquí, no solo la reforma del Poder Judicial, hay que ampliarlo a una reforma de fondo también, al sistema de procuración de justicia que hoy se encuentra estancado, nudos de gordianos, cuellos de botella, justo en el papel de las fiscalías a nivel nacional y a nivel local. Se olvidan el pequeño detalle. Perdón, se está escuchando ahí un audio. Yo Ernesto, no fui. yo tampoco. Ernesto, ¿estás por ahí? Que se manifieste. No, o creo que no. Sigue conectado, pero no alcanzamos a escucharlo. Tiene el micrófono apagado. Creo que no está conectado. Bueno, pues entonces, Federico, siguiendo pues con este debate que decía David, ¿cuál sería pues la salida que podríamos tener si el Ministerio Público tiene varias oportunidades para corregir y no lo hace, y cuando pasa ya a la Suprema Corte y lo revisa, pues finalmente pues ahí viene una situación en la que ustedes no estaban de acuerdo del todo, porque pues él decía no se puede estar eternamente revisando y regresando, sería imposible. ¿Cuál sería entonces la salida para transformar esto de fondo, Federico? A ver, primero aclaremos en dónde estamos peleados para que sea más divertido. Cuando el Poder Judicial Federal está en su plano de revisión, casi siempre vamos a estar de acuerdo David y yo, porque él tiene razón, o sea, cuando ya entra el Poder Judicial Federal a revisar es ya muy tardíamente, y tengo la sospecha que la mayor parte de los casos van a ser como estos casos de gente que lleva 17 años presa en prisión preventiva y no hay sentencia. Casi todos se van a ir hacia ese lado. Y en ese caso, el problema es que la Corte no le da palo al Ministerio Público. Ese no es el problema. Ojalá se lo viera y se lo viera rápido, porque entonces terminarían las cosas. O sea, Vallarta sigue esperando que las cosas se resuelvan. La gente malamente acusada y torturada por Isabel Miranda de Wallace sigue ahí esperando. Y el asunto está en ese nivel de revisión. Entonces, ahí vamos a estar de acuerdo David y yo. Y ahí el problema es otro, es exactamente el contrario.
que el Poder Judicial Federal es lento, tremendamente lento para resolver eso. Ahora, ¿en dónde es donde está nuestro problema? ¿Qué es lo que la gente está muy indignada? Voy a poner dos casos que no los conozco a detalle, pero probablemente representan dos extremos. Hace algunas semanas discutimos en este espacio cómo habían en algún lugar de Jalisco, Autlán, si mal no me acuerdo, arrestado al hermano grande de uno de los grandes narcotraficantes. Y ocurrieron milagros en la investigación. Lo agarraron, lo llevaron de inmediato Al hermano del Mencho, nada más y nada menos que al hermano del Mencho. Fíjate, ahorita no me acuerdo, Sí. pero el asunto es, tenemos un hermano de un gran narcotraficante que es arrestado y el problema es que la manera en que fue arrestado no coincidía la realidad física con lo que decía la fiscalía. Ese es un caso clásico de una carpeta de investigación mal hecha y estamos en el Foro Federal en el primer momento. ¿Por qué? Porque es un delito federal. ¿Y qué fue lo que hizo el juez? Soltarlo, porque tenía que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El juez tampoco podía ser ciego a que había varios milagros, milagros perversos como la fiscalía haciendo una acusación chafa y milagros muy raros como que este viejito tenía un equipo de abogados maravilloso que en 48 horas reunió todas las pruebas imaginables y aparte los trasladó desde el confín del mundo hasta el juzgado para probar todo el asunto. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, el juez debería haberse dado cuenta que enfrente tenía una orejita de un dragón, ¿sí? Y no, el juez lo que hizo fue como si fuera un burócrata simplón, agarra y decir, no, pues no tienes pruebas. Y no tenía pruebas. Qué bueno que hizo eso, porque el fiscal tenía que hacer bien su trabajo. Por lo tanto, decreto la libertad. ¿Cómo resolverlo? Fíjate, ahorita en los comentarios, había una compañera dijo esto, Lisette Donat, si tribunales y fiscalías están incomunicadas, ¿cuál es la consecuencia? Y si ese es el problema, ¿cómo se resuelve? Hay una cuestión así como de sentido común muy sencilla, que es que tiene que haber comunicación todo el tiempo. Y de que los jueces deben tener la sensibilidad de darse cuenta de qué tamaño son los asuntos, ¿sí? No pueden violarle las garantías constitucionales a nadie, aunque sea el hermano viejito de un narcotraficante, ¿sí? Pero las consecuencias de actuar solo como burócratas del debido proceso son muy peligrosas. En el caso de este hermano del narcotraficante, en mi opinión personal de lo que sabemos y nos enteramos, no había mayor problema porque sí me parece, esa es mi opinión personal, que ese viejito probablemente no tenía nada que ver. O sea, los narcos también tienen parientes que no tienen nada que ver, ¿sí? Bueno, tenemos otros casos. Tenemos un caso de un narcotraficante del cártel de Santa Rosa de Lima en el Bajío, en el que otro juez federal también agarró y liberó. Y ahí es evidente que si liberas, lo que haces es liberar a un generador de violencia de inmediato. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo le contestamos a la compañera Lisette Donat? Tiene que haber comunicación permanente, diaria, entre las fiscalías y los poderes judiciales para saber cuándo están las dos instituciones frente a un caso que representa un fenómeno social grave. Y ahí hay que tomar decisiones de prudencia política, aparte de aplicar las garantías constitucionales. Yo jamás voy a decir, y no lo podría yo aceptar, que violemos las garantías de nadie, pero tenemos que jugar con prudencia el juego de la política criminal. ¿Por qué? Porque aparte de todo, los generadores de violencia y el crimen organizado, especialmente el más grande, tienen la capacidad de contratar abogados, jugar con el derecho, y entonces quien sale perdiendo es la sociedad y las víctimas. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tenerlos en comunicación. Y ahí la propuesta de Sheinbaum no es nada irracional. O sea, tenemos que discutir Poder Judicial, pero también fiscalías y también defensorías, y todo mundo tendría que estar todo el tiempo, diario, en comunicación para saber las cosas. Los casos, como los que acabo de decir, el de el Bajío y el de Jalisco, no son tan comunes y constantes.
pero demuestran la debilidad de lo que tenemos ahorita. Un juez que es solamente un burócrata aplicador de las garantías constitucionales, no importando quién esté ahí. Eso está bien. Yo siempre defenderé las garantías constitucionales, pero tiene que tener prudencia y eso, prudencia social y política, saber en dónde está parado, y eso al parecer no existe. Es más, y tan no existe, pero esa es otra historia, que los jueces de distrito pueden ser cooptados por los poderes locales, que es el caso de García de Vaca con el juez de distrito de Reynosa. ¿Sí? O sea, son tan imparciales que de repente pues, se van acomodando a siempre darle los amparos a ciertas personas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos resolver? Insisto, en la fórmula viejita de hace 150 años. Los liberales que estaban construyendo el país, no había nada hecho y se les ocurrió cómo podían hacerlo, dijeron, la acusación y la defensa, las dos cosas están en el proceso judicial, por lo tanto tendrían que estar en la Suprema Corte. No avanzaron mucho más los ancianitos, nuestros tatarabuelitos. Pero no es una mala idea volver a pensar la idea esa y luego imaginar con razonabilidad qué podemos hacer para el futuro. Pero es precisamente eso de lo que se trata el debate ahorita, ¿no? Por eso, qué bueno que dijo lo que dijo Lenia, qué bueno que le dijeron, sí, pero la cosa es más complicada, pero sigamos debatiendo. Sí, Pues muchas. perdón, Adelante, Violeta. adelante. No, yo seguía con el ejemplo que dio mi querido Federico, que dijimos que nos íbamos a poner un round aquí, estamos muy suavecitos, Federico. O sea, Es que anunciamos sí, que no, que nos vamos a madrear, no sé lo, qué. Y lo que pasa es que nos estamos peleamos suavecitos, ya llevamos la mitad de la mesa, perdón, pero nada más era hay que meterle punch. A ver, en el caso de Autlán que decía Federico, que es Don Rodo, le decían, o le dicen de apodo, ¿no? Don Rodo, que es el hermano del Mencho. ¿Qué es lo que pasa de origen? La Guardia Nacional lo detiene. La versión de la Guardia Nacional es que iban en un rondín en la calle, en Autlán, creo que sí es Autlán, en Autlán, cuando unas personas los alertan y les dicen, hay hombres armados allá adelante o allá atrás, no sé, en la calle, se acerca la Guardia Nacional, ve correr a 3 personas armadas que se meten a un domicilio, allanan el domicilio y detienen a 2 personas, no a 3, de las que dicen que vieron afuera en la calle. Detienen a 2 personas, no a 3. Una de ellas, las 2 la sacan del domicilio, una de ellas es este señor que le dicen Don Rodo, y el otro, no recuerdo el apodo, el nombre que tenía, lo regresan al más joven y solo se llevan al señor ya de adulto mayor, que es este señor hermano del Mencho. Lo presentan al Ministerio Público Federal y lo acusan y dicen, la narración fue esta primera, y segundo, cuando ingresamos a la casa, lo encontramos con un arma de grueso calibre, que pueda ser cierto o no, y con una cangurera, cosa ahí un poco rara en esta narrativa, con una cangurera con 280 pastillas de metanfetaminas. No sé si el señor narco de 72 años anda en su casa con una cangurera de 280 pastillas, pero bueno, suponiendo que sí las necesitara, ¿no? Ahí adentro de su casa. Y con un arma de grueso calibre. Lo presentan al Ministerio Público, el Ministerio Público lo lleva a un juez y en la audiencia de imputación, esa es la narración que hacen de la detención. Cuando se presenta en ese periodo, antes de la vinculación, justo que dice Federico, llegaron todo un pool de abogados, así, todo un séquito de abogados, presentan los videos de la casa. O sea, algo tan básico como los videos de la casa. Los videos de la casa, que tampoco era extraordinario, los videos de la casa demuestran cómo los señores estaban adentro de su casa, no estaban afuera, no entraron corriendo, no traían un arma afuera, y cómo al ingresar a su casa, la Guardia Nacional llevaba un ariete para romper la puerta, rompe la puerta, los detiene al señor Rodo en chanclas, con bermudas, sin cangurera, sin armas, se lo llevan y los abogados presentan un dictamen pericial de dactiloscopía para ver si el arma que decían que traía el señor traía huellas dactilares, salió negativo. Si la cangurera y las pastillas que decían que traía el señor traían sus huellas digitales, las huellas de él, salió negativo.
Entonces tú presentas el video, presentas la evidencia y sin huellas dactilares, el juez, ¿qué tenía que hacer? Es pregunta retórica. Obviamente liberarlo. ¿Por qué? No porque el sujeto no tuviera que ver, no porque no fuera generador de violencia, ese es otro tema. La forma en la que fue detenido y la construcción que le hizo la Guardia Nacional era falsa, completamente falsa. Y por lo tanto no había certeza de que esa arma la tuviera él, ni de que esas pastillas las tuviera él, que era la acusación que le estaban haciendo. Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y narcomenudeo. Ante la falta de certeza del qué fue lo que pasó, el juez libera. ¿Qué es lo que se hace de reacción? Se viene una andanada en contra del juez por liberarlo. Y entonces dicen, vean la corrupción del Poder Judicial, cómo volvió a liberar a un narcotraficante. Oye, nada más hay que revisar lo que hizo la Guardia Nacional y lo que hizo la Fiscalía General de la República. Eso hay que asumirlo desde el lado de policía, desde Guardia Nacional, y ahí sí coincido con Federico, tendría que hacerse una responsabilidad a los guardias nacionales, o sea, a los policías de la Guardia Nacional que fabricaron eso. ¿Por qué llegaron a esa casa? ¿Con qué información llegaron a esa casa? ¿Por qué no pidieron una orden de cateo para poder allanar la casa y hacer la detención? Es decir, ¿se tenía que haber cumplido los procedimientos? Sí. En este caso es particular porque, a diferencia de otros donde puede decir, hay un enfrentamiento, atacan al convoy, no puedo pedir una orden de cateo, no puedo pedir, tengo que reaccionar de forma inmediata, ahí es entendible, pero en este caso el señor estaba dentro de su casa, no había un combate, no había un enfrentamiento, no había un ataque, estaba en chanclas literalmente adentro de su casa, según se ve en el propio video, ¿no? Entonces, este caso, insisto, nos permite identificar o nos permite graficar cómo al final esta cadena relacionada, y solo estamos en materia penal, hay que ver todas las otras materias, solo en materia penal, porque pues es nuestra especialidad, ¿verdad? Y aquí nos concentramos en ello. Pero hay toda una cadena que ocurre en otro tipo de casos civiles, administrativos, laborales, agrarios, mercantiles, familiares, todo este otro universo que no alcanzamos a ver y que se tiene que seguir discutiendo. Y sobre este tema nada más, el otro que estaba relacionado sobre la forma de los nombramientos de los magistrados, hay sistemas híbridos de los nombramientos de los magistrados. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Agrario se nombran por parte del Senado con base en una propuesta del presidente. Es una terna del presidente y con base en esa se eligen. Los magistrados especializados en procedimiento administrativo, lo mismo, es una terna del presidente y lo elige el Senado. Es decir, ahí sí tenían parcialmente la razón cuando ayer los trabajadores del Poder Judicial decían, es falso que todos los magistrados se elijan por parte del Consejo de la Judicatura, porque insisto, hay un sistema híbrido, hay un sistema en el cual las propuestas de los magistrados son del presidente de la República directamente, así lo dice la ley, y a propuesta del presidente de la República se eligen en el Senado. Incluso había una buena cantidad de magistraturas de administrativas que estaban paradas, tanto de salas regionales como de las salas superiores del Tribunal Administrativo que estuvieron paradas. Creo que eran 20 nominaciones o 20 nombramientos que el presidente no había mandado, se pararon, se retrasaron y las mandó hace apenas unas semanas para destrabarlo. Del Tribunal Agrario también acaba de mandar una propuesta de 10 magistrados para Tribunal Agrario, de 8 lugares que se tienen que ocupar, mandó a 10 para que de ahí sean elegidos. Es decir, ahí nada más para complementar, sí hay un sistema y hay otro procedimiento que sí es mediante concurso de oposición, mediante participación de diferentes niveles de concurso dentro de la carrera judicial, que se nombran a los magistrados de tribunales colegiados dentro del Poder Judicial. Entonces, es un sistema híbrido, digamos, es un sistema complementario, mixto, y en el caso de los magistrados en lo local, en las salas locales, también hay estados que los nombran a través de presentaciones de ternas en los congresos locales, y los congresos son los que los nombran, y hay otros estados en donde los nombra directamente en los consejos de las judicaturas locales. Entonces, es un sistema, yo digo, híbrido, por decirlo de alguna manera, en donde hay participación de los ejecutivos, también de los congresos locales, y hay otros donde se menciona solamente o les compete solamente a los consejos de la judicatura. Ya no voy a hablar más porque me dijeron que soy perico aquí en el chat, ya me pusieron 2 pericos para que me calle un poco. Vas, Federico. No fue por eso, no fue por eso, querido David. Federico, pero ya entramos a este otro tema, el otro tendremos que estar regresando y ya hemos
escuchado que han iniciado también o que van a iniciar esta semana, pues estos diálogos, estos debates en Cámara de Diputados, y este tema será uno de los temas también que se estará discutiendo ahí en estos foros. Pero antes de entrar a o más bien entrando a este otro tema, ¿por qué, Federico, cuál es tu apreciación? ¿Por qué la gente que estaba ahí del Poder Judicial se prendió tanto cuando la ministra dijo que los magistrados 100% eran determinados por el Consejo de la Judicatura Judicial? ¿Qué fue? ¿Qué hay de fondo en este reclamo y en esta forma de reaccionar por parte de ellos, Federico? Bueno, probablemente hay cosas más complicadas de las que los que estamos aquí conocemos. Entonces, lo primero que hay que hacer en cosas complicadas es reconocer hasta dónde sabemos. A ver, David nos dijo ahorita que el sistema es mixto. En las altas magistraturas, el presidente propone, el legislativo aprueba. Normalmente es el Senado, igual en los estados. Bueno, pero los consejos de la judicatura hacen una serie de exámenes. Y entonces hay una carrera judicial. Ahí hay un primer problema. En realidad hay 33 carreras judiciales. Y eso ya de entrada debería alertarnos de que tenemos potencialmente un problema, porque no son lo mismo los estados que la federación y hay estados que están mejor que otros. Pero bueno. Segundo, David también mencionó los tribunales administrativos, los agrarios. Y ahí hay un problemón gigantesco. Todos esos tribunales tienen magistrados, pero también tienen oficiales de tribunal, que son secretarios de estudio y cuenta, actuarios y demás. Todos esos, todo ese personal requiere también cierta capacitación. Es más, mi opinión personal es que la capacitación más importante en todo el sistema judicial tendría que ser la de ese personal. Yo voy a defender siempre la idea electiva. Tenemos que elegir a los ministros y a los magistrados de los tribunales superiores de los estados. Pero para que haya calidad técnica, tú tienes que tener equipos judiciales bien preparados y entonces necesitas tener secretarios, actuarios de carrera judicial. Bueno, esos son los que estaban ahí, los que llegaron con Lenia. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿por qué decían que Lenia no estaba diciendo la verdad? Porque yo le pregunté a una compañera magistrada y ella empezó a explicar. Y entonces lo que va es lo que este ignorante está aprendiendo. Y se lo comparto a todos los demás para que nuestra ignorancia se vaya haciendo cada vez más chiquita. Resulta que sí hay una carrera judicial. Voy a hablar del Poder Judicial Federal. Es probable que otras judicaturas hayan imitado eso. Digamos que salen las parvadas de abogados y abogadas de las escuelas de derecho y los que quieran hacer carrera judicial de pronto buscan una convocatoria y hay una convocatoria para secretarios o para oficiales del Poder Judicial. Se hace un examen y, por cierto, al parecer los exámenes ahí son muy exigentes, solo 20% en promedio aprueba esos exámenes y entonces entran. Entonces ya tienen una calidad de potencial oficial de juzgado. ¿Sí? Hay otra posibilidad. A veces hay convocatorias para, se llaman concursos escolarizados, en los cuales la Judicatura Federal les ofrece 2 semestres de un curso intensivo sobre carrera judicial, lo toman y luego al final hacen el examen. En ese caso aumenta el nivel de aprobación, dobletea. En lugar de 20% de la población que viene de escuelas de derecho, aumenta a 40% los que ganan. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué hace la judicatura con todos estos ganadores y ganadoras del concurso? Y estamos en el primer escaloncito de la escalera, ¿eh? ¿Qué hace? Hasta donde llevo entendiendo mi primera lección sobre carrera judicial, lo que sucede es que hacen una lista, ¿sí? Esas son las personas que aprobaron con, supongo que también les ponen otros datos, etc. Y ahí aparece una cosa bien rara que a mí, cuando me la explicaron, me espantó. Entonces, capaz de que la entendí mal, pero si la entendí bien, está muy mal.
Resulta que los titulares del órgano judicial, es decir, el juez de distrito o el magistrado en un tribunal colegiado, que cada magistrado tiene su ponencia, tiene su equipo, va a la lista de los que ya fueron aprobados y pisca a los que quiera. La razón de esta libertad del juzgador titular de un tribunal de distrito o de un tribunal colegiado de ir a escoger de esa lista es porque se considera que es muy importante que vaya formando sus equipos, que les tenga confianza. Pero entonces hay una cosa, pero yo pregunto, ¿cómo sabía que estos van a ser un buen equipo? Porque resulta que el sistema se retroalimenta. Entonces, una persona que entra como voluntaria o como empleada de Corre y Chile a un juzgado, se viene de la escuela, de la Facultad de Derecho y se pone a trabajar, le cae bien al juez de distrito, empieza a trabajar el asunto, se entera de la convocatoria porque ya está un poquito adentro, hace el examen y luego ese juez de distrito que le invitó a trabajar a veces hasta de meritorio, o sea, sin recibir salario, agarra y lo escoge. Bueno, se oye bonito para formar equipos, pero es bien peligroso. Así es como se hicieron las redes de nepotismo. Porque aparte de todo, hasta donde llevo entendido, el Consejo de la Judicatura Federal, esos que ganan super salarios y supuestamente lo vigilan todo, racional y centralmente, no se ponen a ver con qué criterios están piscando en las listas los titulares de los órganos jurisdiccionales. Y eso es peligrosísimo. El resultado es, por ejemplo, el informe sobre nepotismo de hace 4 años, donde resulta que todo el mundo es pariente de todo el mundo. Ojo, no nos espantemos demasiado. También puede suceder que llegó un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre y una mujer y una mujer, no importa, y se encontraron en el trabajo judicial y aparte de servir a la ley y al derecho, también se enamoraron y hicieron su... Que ahí, perdón, Federico, nada más, que ahí ese informe justo al que hace referencia abonó mucho a una reforma también que se hizo al Poder Judicial, impulsada por Saldívar, y eso es importante reconocerlo, para reducir el margen de nepotismo. Si mal no recuerdo, el margen de nepotismo estaba algo así como 82%, es decir, del personal que trabajaba en el Poder Judicial, 82% tenían familiares dentro del Poder Judicial, y se bajó en 3 años, creo que a 61, 62%, o sea, se bajó veintitantos puntos. Sigue siendo un problema al interior del Poder Judicial, digo nada más como colocarlo como foco de atención también. Esto que dices tiene razón, no implica que per se, porque una persona esté en un juzgado y el tío, la tía o el esposo o la hija en otro tribunal ya en sí mismo es nepotismo, es corrupción. No, pero es un tema también que se tiene que atender eventualmente, ¿no? Se hizo la reforma, se avanzó, insisto, se redujeron creo que 24, 25 puntos en los niveles que se tenían de nepotismo en el Poder Judicial. Perdón que te interrumpa. Qué bueno que me interrumpiste, estuvo perfecto para consolidar eso. Mi único comentario ahí sería, ¿por qué estaban enojados los compañeros y compañeras del Poder Judicial que llegaron ahí? Porque efectivamente la cosa es mucho más complicada de como la había expuesto Lenny. Pero el problema es que no está bien. Ojo, tenemos todos que reconocer que no conocemos con detalle cómo está organizada la carrera judicial hoy en día. Y, ojo, nada más hablé de uno de 33 sistemas. Hay que ir a preguntar, hay que ir a aprender, pero si en estas primeras lecciones que me dio mi amiga magistrada, yo entendí mínimamente bien, a mí me parece que hay muchos defectos o áreas de oportunidad, como le dicen ahora lindo, para mejorar, porque no es correcto, por más que sea bueno tener buenos equipos judiciales, que el juez de distrito o el magistrado en su ponencia sean los que estén escogiendo. Me parece que ganamos buenos equipos, pero perdemos en transparencia. Y la otra cosa, que es así, a mi amiga magistrada no me ha terminado de contestar. Estas cosas deberían habernos las explicado desde hace 15 años. Pero como la sociedad no tenía el foco puesto en el Poder Judicial, pues nadie preguntó, pero ellos tampoco nos informaron. Y eso es un problema de la judicatura, de las 33 judicaturas. Tienden a ser muy opacas. Y entonces los resultados son los que dijo David ahorita con ese informe, y también que pues nadie les tiene confianza. Ahora, hay un enojo popular, hay un mandato democrático, y de repente ahora nos vienen a contar que las cosas son más complicadas. Tienen razón, hay que escuchar, hay que ver
la realidad para poderla transformar correctamente, pero que tampoco se enojen tanto. Nos hubieran podido explicar todo este enredo desde hace 15 años. No lo hicieron y pues ahorita están las cosas en la calle un poquito más calientes de lo que ellos están acostumbrados a discutir en sus tribunales. Sí, y yo ahí complementaría, justo la parte de la carrera judicial tiene que ver con el tema de la formación, ¿no? Que es uno de los puntos que tiene, y ahí sí yo coincidiría mucho en la parte crítica que tiene sobre todo el personal del Poder Judicial sobre la reforma, porque no están los mecanismos todavía establecidos en la reforma. Recordemos que es una reforma de carácter constitucional, no es una reforma reglamentaria, es decir, una reforma constitucional te establece el qué hay que hacer. En la reforma secundaria se tiene que establecer el cómo se va a hacer. En este momento no está delineado cómo se va a hacer ese proceso de selección, por ejemplo, en caso de que nos fuéramos a la votación de jueces y magistrados, no está establecido cómo se va a hacer. Se dice, se hará una votación y en la Constitución se establece. Ya luego se ve en la ley secundaria, digamos, cómo se va a establecer. Y creo que este tema me parece importante porque justo, por ejemplo, siguiendo la misma línea, nada más para complementar en el siguiente escalafón que dice Federico, se abren los concursos de oposición, se le llama para los juzgados de distrito a nivel federal, es decir, son concursos públicos con un procedimiento de auscultación, se hacen exámenes, se hacen validación, se hacen incluso exámenes orales, se hacen casos prácticos y con base en eso o con fundamento en eso se van seleccionando el mismo margen de filtrado que dice Federico, es más o menos el 20% de toda la gente que participa, logra salvar ese control de mecanismo de conocimientos para poder acceder o para poder entrar al sistema de elección de jueces en lo federal, de jueces de distrito en lo federal. Perdón, entonces, ese mecanismo, pensaría yo, que cuando se aterrice la reforma en el cómo, se tendría que establecer un mecanismo no parecido, similar, otra cosa puede ser completamente distinta, pero un mecanismo que garantice que las personas que vayan a llegar y que incluso vayan a participar en los procesos de elección o de selección o de votación o de referéndum o del mecanismo que se seleccione de participación pública, de elección, cuenten con este perfil, cuenten con estos conocimientos, cuenten con estos requisitos. Incluso, perdón, yo lo pondría como requisito previo para que puedas participar. Es decir, no solo tienes que tener carrera de abogado, 5 años de experiencia o 10 años si quieres formar parte de la magistratura federal, sino que además tengas que haber pasado un examen o un concurso o algo que te acredite que tienes los conocimientos suficientes, los conocimientos técnicos para poder acceder a esa plaza o a ese espacio que tú estás aspirando. Y a mí me parece que, insisto, tendría que ser el cómo de la reforma. No es momento de la discusión en esta etapa, en esta parte, pero creo que sumarse a la discusión o como dice Federico, seguir en la discusión de qué es lo que hace falta revisar junto con esta reforma. Ya coincidíamos en que la parte del Ministerio Público no se va a tocar en este momento, la parte de Procuración de Justicia, pero en la parte del Poder Judicial, en la carrera judicial, en conocimientos, en exámenes de oposición, creo que sí se tendría que ir discutiendo en estos foros justo para ir imaginando, digamos, o perfilando cómo se tendría que hacer una discusión digamos, en la parte de la legislación secundaria, cómo se tendría que operar todo esto en la parte de la legislación secundaria. Y creo que ahí creo que hay muchas áreas de oportunidad, diría mi querido Federico, muchas áreas de oportunidad para podernos meter a ampliar la discusión, ¿no? Solamente uno de los comentarios que tenían en el chat también, hay ciertos casos, el caso, mencionaba una compañera en el chat, del caso que se hizo viral de un juez en el Estado de México que ordenó la liberación del tío o no sé quién por abuso sexual de una niña de 4 años. Ahí es importante igual colocar la responsabilidad de los jueces en lo local. Ahí no tuvo que ver nada el Poder Judicial y se ha hecho viral un post que se salió y decir, vean la corrupción del Poder Judicial, no hizo nada Norma Piña para que detuvieran a este abusador sexual. Eso fue en el Estado de México, en el poder local. No sé si se elevó a nivel judicial, si se está revisando a nivel judicial o no, pero al hacerse viral ese video en su momento, hace un par de meses, el Consejo de la Judicatura del Estado de México intervino y suspendió de labores al juez para hacer una investigación, para ver por qué había resuelto eso, ¿no? Es decir, por eso la complejidad de la reforma
se tiene que analizar no solo en la parte de lo federal, que es muy importante, que es sustantivo, sino también en estos submodelos o subsistemas que se tienen en las 32 entidades federativas, porque la reforma también se señala que estos procesos de revisión y de remoción y de auscultación y de elección de jueces magistrados se tendrá que hacer en lo local, es decir, en las 32 entidades federativas. Entonces, creo que ahí la discusión es mucho más amplia, incluso de lo que se puede estar colocando ahora en los foros. Habrá que ver cuál es el perfil también que se va a hacer en los foros. Creo que empiezan la próxima semana o esta semana ya los foros. Esta semana, Esta sí. habría que ver los foros, el perfil, la gente que va a estar participando y bueno, ahí irnos metiendo también al análisis de los datos que se van dando, sobre todo el Poder Judicial. Ahí es importante destacar también, perdón, que el Poder Judicial ya dijo que va a participar en los foros, o sea, que sí va a participar activamente, digamos, con ponencias, con discusiones para colocar este tema, el de la carga judicial u otros muchos temas, pero me parece que va a ser muy importante igual escuchar esta otra parte, como dice Federico, que no conocemos. La mayoría de la población que desconocemos cómo está esta estructura al interior de los poderes judiciales. Gracias, David. Pues casi tenemos que ir cerrando la mesa, casi, pero yo quería preguntarles por último, va a quedar un tema pendiente también muy importante, pero uno de los temas que tocó ayer la ministra, estaba diciendo ella, bueno, si elegimos a 20,000 hombres y mujeres para ocupar cargos públicos, ¿por qué no elegir a 1,800? Que es parte de un argumento que se ha estado dando y que también salió este fin de semana en Iztacalco. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Mira, yo confieso que soy un apoyador de la elección de ministros y de magistrados de los poderes judiciales. No me convencen tanto el argumento de elección para los magistrados de circuito y para los jueces de distrito. Y voy a decir nada más una de las razones que es la que me duele más en el corazón federalista. Hoy por hoy, ya como el Consejo de la Judicatura organizó el Poder Judicial Federal, tenemos algo así como 32 circuitos. Ojo, no coinciden con los 32 estados. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la comarca lagunera tiene su propio circuito judicial, con su propio tribunal colegiado de circuito. Entonces significa que en algún otro lado, por lo menos, hay un circuito que incluye 2 estados. Pero hay una tendencia geográfica territorial a que coincidan los circuitos de los estados. Y entonces, si tú convocas a una elección como está la propuesta en la iniciativa presidencial, en cada uno de esos circuitos, lo que vas a hacer es arraigar a los magistrados y a los jueces de distrito a ese territorio. Es más, en la propuesta, en la iniciativa de reforma constitucional, dice con toda claridad que el magistrado o juez que es electo en un circuito no puede trasladarse a otro. Bueno, si hacemos eso, pensémoslo en términos de federalismo y centralismo. Esos poderes, lo que estamos creando son 32 poderes judiciales federales amarrados al territorio que van a hacerle la sombra revisora vía amparo de los poderes judiciales de los estados. Eso no me parece muy racional ni muy federalista. Creo que hay que pensar bien las consecuencias de las cosas que estamos proponiendo. Y eso realmente ni siquiera lo habíamos discutido con detalle. La elección, así por circuitos, lo que está haciendo es estadualizando el poder judicial federal. Y eso tiene consecuencias malas para las garantías individuales y sociales. Por ejemplo, en el circuito que le corresponde a San Luis Potosí, durante los últimos 10 años ha habido un grupo de antes estudiantes, ahora litigantes de derecho, que han estado peleando por la gratuidad de la educación pública universitaria. Han tenido tremendos problemas y durante años han tenido en contra de los jueces de distrito y a los magistrados de circuito que les corresponden, y la tuvieron horripilante. Al mismo tiempo que la Suprema Corte había decidido para un caso de Michoacán que si la Constitución del Estado dice que es gratuita la educación pública universitaria, entonces tiene que ser gratuita. Ahora, pese a que estaba esa resolución para Michoacán, para un caso de Michoacán, el circuito que le correspondía a San Luis Potosí decidió hacer lo contrario, y aunque la Constitución de San Luis dice desde 1924 que es gratuita la educación pública universitaria,
no les reconocieron ese derecho a los estudiantes y a las estudiantes. Eso, ¿por qué ocurrió? Muy sencillo, porque los magistrados de circuito y los jueces de distrito están conectados con la élite local, que incluye a la Universidad Autónoma de San Luis. Eso está mal. Luego la gente dice, pero ¿por qué el compañero García Cabeza de Vaca siempre iba y presentaba sus amparos en el juzgado de distrito de Reynosa? Pues porque ese juzgado de distrito ya lo tenía en la bolsa, era su cliente. Ese tipo de cosas son las cosas que vamos a provocar si hacemos la elección por circuitos. Entonces, tengamos cuidado. La idea electiva es una buena idea, pero tenemos que ver las consecuencias en los distintos niveles. No se te oye. Bueno, Sí, Ernesto, te has ya manifestado. sí, ya me estoy manifestando, aunque no físicamente, no sé también qué pasó con Violeta, pero bueno, pues una disculpa, mis queridos Maxis, porque yo me perdí de todo este maravilloso debate que se han de haber echado, pero bueno, si están ya en la conclusión final, algo con lo que quiera cerrar, David. Sí, yo quería mencionar, estaba buscando el acuerdo de las mesas, porque justo me parece, yo te voy no autoproponer, te voy a promover, mi querido Federico, porque una de las mesas justo de los foros de debate tiene que ver con el tema del federalismo a nivel, en la incorporación o la perspectiva del federalismo en la reforma. Estaba buscando el acuerdo, pero no lo encuentro. Incluso, aquí está, me pareció, el nombre, me pareció muy raro el nombre que le pusieron a la mesa, no sé si tú me corrijas, tú que eres especialista en el federalismo, Federico, y dice, es el cuarto foro en Chiapas, federalización judicial y tribunales locales. El nombre me pareció. Una cosa, creo que se refiere a esto que estoy diciendo, porque la palabra federalización luego sirve para decir que las cosas las vas a mandar a los estados, a los territorios. Eso es Ah, un... mira, yo no entendí justo y me preguntaron a mí, ¿a qué se refiere? Y dije, pues ni idea, o sea, no entiendo Ojo, la entonces, conceptualización de federalización judicial y tribunales locales. una cosa, si están leyendo lo mismo que yo, entonces ya se dieron cuenta de una de las consecuencias de la propuesta. Ojalá lo discutan bien. Ahora, ok, Chiapas. Es en Chiapas, mira, además es tu terreno, conoces bien, ojalá te puedan invitar. Y la tercera que me parece muy interesante, no está en la discusión de la reforma, pero la tercera mesa es control constitucional y convencional. No está en la reforma, en esta reforma no está el control constitucional y convencional de la actuación No, del Poder Judicial. O no lo he visto yo, he revisado varias veces la reforma, he hecho no. análisis, síntesis, y no viene. Me salta el tema porque creo que podría abrir la puerta o la ventana para meter otro de los temas que teníamos en este bonito su programa de hoy y que ya no nos dio tiempo, que era justo con el tema de otra vez prisión preventiva oficiosa, y lo que sacaron, digamos, el Poder Judicial, bueno, lo que acordaron la conferencia de procuradores, o cómo fue la nota que les Sí, mandé, que lo sacó la Fiscalía General de la República, sobre un pronunciamiento que se hizo el fin de semana, y ahorita nada más mencionarlo, cuál es el riesgo, digamos, que de lo que se podría correr, es que hubo un pronunciamiento por parte de todas las fiscalías del país. Ahora aquí. La asamblea plenaria de la esa, ¿no? La asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Exactamente, gracias, mi querida Violeta. Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se reunió este fin de semana, es decir, todas y todos los fiscales, dice los fiscales generales de justicia de los estados, así como los procuradores y procuradoras, y el fiscal general de la República, se determinó, y cito, por unanimidad que debe preservarse la soberanía nacional y la supremacía constitucional en su aplicación puntual, hablando de prisión preventiva oficiosa, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país.
al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la Suprema Corte. Y termino la cita. ¿Por qué es preocupante? Decía yo, porque aquí se han pronunciado, ya se pronunciaron todas las gobernadoras y gobernadores, ya se pronunció el presidente de la República y ahora se pronuncian todas las fiscalías y procuradurías del país diciendo que se incumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya hemos discutido aquí en N cantidad de veces sobre el tema de prisión preventiva oficiosa. Lo que están pidiendo, imagínense, quienes se encargan de cumplir la ley o de hacer cumplir la ley, que son las fiscalías, están pidiendo que se incumpla una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos sentencias en realidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece preocupante que en ese contexto, en donde hay una fuerte presión para que el Estado mexicano incumpla esas sentencias, se abra una mesa en los foros de debate de la reforma al Poder Judicial sobre control constitucional y convencional, insisto, que no tiene nada que ver con la reforma que se mandó el 5 de febrero y de la que hemos estado discutiendo. Que se abra una mesa de debate sobre este tema cuando no viene este tema en la propuesta de reforma, me parece un foco amarillo, no foco rojo, pero un foco amarillo, porque podría abrirse, insisto, la puerta o la ventana para hacer digamos, un tema de ahí de acuerpamiento para que la prisión preventiva oficiosa se mantenga y se incumplan las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que sería profundamente grave ahora a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Pues no se hable más, mis queridos Maxi abogados, o si se puede hablar un poquito, yo nada más, como me perdí todo prácticamente y que además estoy sin internet, no sé qué demonios pasa, así que estoy con los datos del celular, no me puede conectar en mi computadora. Es únicamente esta parte, finalmente, me imagino que la discusión fue profunda en ese sentido, pero resumidamente, Lenia Batres y su participación y todo es algo positivo y únicamente lo que tendría que corregir o no. ¿Hay algún punto en lo específico en esta parte, David o Federico, donde dices, bueno, lo bueno fue esto, lo malo fue esto? Perdón, mi querido Ernesto, no sé si el debate ya nos lo aventamos hace rato. Más bien, no sé si nos pueden comentar más bien sobre el tema de lo que hoy pasó en la mañanera para hacer un comentario, si nos permites, sobre tu participación. Si nos expones brevemente. Es que nos aventamos 20 minutos, cabrón. Sí. O sea, No, perdón. a ver, ¿qué opinan? No, pues yo digo, porque la gente ya perdón. nos dijo, hay dos Sí, chats, dos gentes en el chat que nos dijo que estamos muy aburridos. Nos dijo, Ok. estos vatos están de flojera, Bueno. estos vatos dan sueño. Entonces, para Ok, no ya. repetir, Enter, entendido y anotado. No, básicamente, pues el presidente abrió el micrófono, afortunadamente, nos dio oportunidad de plantear ahí algunos de los temas. Me parecía importante colocar el tema de la Fiscalía, el papel de la Fiscalía General de la República y otra vez retomar la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina. En el caso de la Marina, más centrado también en lo que ha pasado con los casos de Nuevo León, que me parece también algo grave y que ha tenido cero perfil público. El caso de los 23 marinos que han sido liberados, de los 30 que habían sido detenidos. El presidente, pues básicamente siento que pasó la hoja sobre ese tema y se centró el presidente en un caso que dice que él pues, también lo está estudiando mucho. No dudo que lo esté estudiando, creo que los entendimientos son distintos y me parece que el presidente eh, pues siguió en algún momento otra vez tratando de colocar el tema del Centro PRO, es decir, responsabilizar un poco del caso, en lo que ha derivado el caso Ayotzinapa, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO y al Tlachinoyan, y yo lo que intenté fue regresar el caso al cauce original, y que es la participación del ejército mexicano en la desaparición de los normalistas y
y que pues no solamente es los jueces, sino también el papel de la fiscalía el que ha permitido la liberación de estos militares, y no solamente en este caso, sino también en el caso de Emilio Lozoya y todos los casos que mencioné ahí también. Pues ese es básicamente, intentando resumir el punto. Siento que el presidente lo lleva luego a otro lado, y cuando uno está ahí, pues no es tan fácil tratar de regresarlo, Ernesto, pero es un poco eso, ¿no? Ernesto, nada más un detalle, por cierto, pecaste de modesto. A mí la parte que más me gustó de tu insistencia fue recordarle al presidente que los militares, en el caso de Ayotzinapa, como mínimo, están siendo asesorados en su defensa judicial por abogados militares de la Sedena. Y en ese punto, por cierto, el presidente concedió, bueno, aceptó sin conceder, hasta nos citó de abogados, pero en realidad sí lo concedió y nos explicó. Lo que pasa es que capaz de que los reglamentos militares dicen eso. Y efectivamente, luego dijo, los reglamentos militares dicen que hay que defender a los oficiales y a los soldados. Lo pueden decir, pero la pregunta es si es prudente políticamente que la institución militar se comprometa en la defensa individual de personas con las que tenemos evidencia suficiente para someterlos a juicio penal. Ojo, porque también es la otra cosa, no es que hayan sido liberados o encontrados inocentes. Todos Sí, los sí. casos están en libertad, pero sujetos a procedimiento. Es decir, los jueces penales civiles asumen que hay suficientes elementos para decir que esas personas probablemente cometieron los delitos que les están imputando. Y entonces, en esa circunstancia, la pregunta ¿es políticamente prudente que una institución tan importante como el Ejército Mexicano o la Marina Armada estén defendiendo a sus oficiales, soldados y jefes? Yo creo que es imprudente. Y el presidente sí reconoció eso. Claro que en medio de los otros pleitos, creo que ninguno de los dos lados del debate lo va a subrayar, pero yo sí quisiera decir que ahí sí metiste un gol, porque le insististe, oiga, pero ¿por qué lo siguen defendiendo? Y eso fue, bueno, a mí me gustó más eso que lo otro, por cierto. Perdón, yo creo que colocar, mi querido Ernesto, el tema de la responsabilidad, también de la corresponsabilidad de la Fiscalía General de la República, creo que es uno más de los aciertos, justo porque pues parece que no se le sigue sin tocar con el pétalo, ni con el pétalo de una reforma, ¿no? Ni con el pétalo de una iniciativa a la Fiscalía General de la República, ni a su estructura, no se hace una crítica del funcionamiento. Hay unas cifras, yo no he validado todavía las cifras que salieron hace un par de días, no he revisado todavía la metodología, pero un par de cifras donde se hablaba de una reducción, creo que era del 35-40% en la capacidad de procesamiento y de acusación de la Fiscalía General de la República en los últimos años. Insisto, no lo cito todavía porque no revisé la información completa, la metodología. Pero eso se tendría que colocar también en el tema de discusión. Insisto, no en este momento, no está aquí, pero si ya se va a colocar, y ayer lo colocó Claudia Sheinbaum y lo decía hoy Violeta en la intro de las noticias, lo colocó el tema de la Guardia Nacional, que se va a pasar de nuevo a cuenta Sedena, o se va a aprobar la reforma, o eso es lo que se pretende, que se apruebe la reforma. Ahí se va a cubrir una parte de lo que tiene que ver con seguridad, digamos, en la parte de la Guardia Nacional. Se va a avanzar con el tema del Poder Judicial, con la reforma. Yo creo que sí se tiene que colocar como un punto urgente en los próximos meses meterse con el tema de procuración de justicia, que es justo el tema de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales que ya vimos que no están funcionando bien, ¿no? Ni siquiera después de la reforma en materia de autonomía, y que sí depende mucho de la persona, de la titular que esté al frente de las fiscalías, de la persona titular, pero el sistema sigue. Mañanín decía, todo el sistema está corrupto, todo el sistema está podrido. Y sí, coincidimos justo, la reforma del sistema tendría que hacerse de esta división integral. Es importante empezar por esta parte, pero también es importante no dejar
de fuera de la discusión o no dejar del foco de atención el papel de las fiscalías, que es justo creo que la tarea que hoy te tocó ahí en la mañanera. Por cierto, nada más un detalle de lo que acaba de decir David. Este desplegado de los procuradores, fiscales y demás, tomémoslo con realidad. Ahí está firmando, hasta donde estoy entendiendo, el señor Carmona de Morelos. ¿Qué tipo de validez puede tener cualquier papel que esté firmado por ese hombre? Yo tengo algunas preguntas ahí para ustedes sobre este debate y los planteamientos y comentarios de la audiencia y demás. Hay gente que está poniendo de manera equivocada, creo yo, que es que cómo es posible que no sepas, el ejército tiene por obligación defender a todos sus militares. No. Eso no es cierto. No. Eso no es cierto. Quítense esa idea de la cabeza. El ejército no está obligado a eso y es una parte que a mí me llamaba la atención que el presidente también, cuando estamos hablando del general que fue liberado, y que dice que es Rafael Hernández, el presidente dice, cuando yo le digo, bueno, él presenta una parte del caso, por qué sí debió haber sido liberado, y, y uno, también es para que usted entienda que nos está escuchando, es que no es lo mismo cuando estás en la mañanera, porque el presidente habla mucho, y si tú interrumpes, entonces parece que lo estás interrumpiendo. Y si él te interrumpe y no te deja hablar, pues no parece eso, ¿no? Pero es una parte cuando el presidente está colocando un tema, pero solo coloca una parte, y cuando uno quiere colocar la otra, no se puede. Y no creo necesariamente que sea porque el presidente intransigentemente no quiere dejarte hablar, sino que también se apasiona, ¿no? Y está en el debate también y tratar de, ¿cómo decir?, de sacar una media donde uno no sea irrespetuoso, pero que tampoco pueda permitir que esté diciendo, esté colocando algunos puntos que son incorrectos o que son injustos. Pues es una parte que cuando el presidente dice, ¿usted está de acuerdo en que haya liberado al general? Sí, estoy de acuerdo. Újale. Pues se me hace complicadísimo esa parte porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y está de acuerdo con que se haya liberado a uno de los que más pruebas había de su participación en la desaparición de los normalistas. Y es complejo, obviamente falta tiempo, uno está penado ahí porque te estás tomando mucho tiempo, pero también ves al presidente que dice, no, hay que seguir en este tema, me interesa, y veía que él lo alargaba, ¿no? Pero es nada más como tratar de colocar algunos elementos, uno, en lo que toca la argumentación que da el presidente o que puedo dar yo ahí en ese momento, y otra, pues las presiones en las que uno se siente ahí, y más cuando no es un tema light que es sobre las Fuerzas Armadas. No. ¿No? Pero o sea, esa parte, si pudieran explicarla, ¿no? De el ejército está obligado por ley a defender a sus... No, a ver, no, lo que tú dijiste es básicamente la verdad. No está obligado por ley a hacerlo. De hecho, esa regla aplica a todas las instituciones. La decisión de defender o no es una decisión, yo decía hace un momento, de prudencia política. Y eso significa que la institución hace una evaluación primero de cuál es la situación de su funcionario o funcionaria y decide si está dispuesta a comprometer a la institución con la posesión de ese funcionario o funcionaria. Pero no está obligado. Tiene que tomar una decisión y tomar la decisión tiene responsabilidades públicas y políticas graves. Un detalle, las cosas son complicadas en esa materia que en algunas instituciones públicas y privadas incluso hay una especie de seguro que cubre los gastos de defensa judicial de personas
que toman decisiones a nombre de la institución y que luego tienen que litigar, son acusados por lo que tú quieras o son demandados en el foro civil, y entonces el seguro lo que hace es cubrir los gastos de abogados para defender a esas personas. Pero ahí no es la institución la que está defendiendo. O sea, hay un seguro para cuando haya una demanda, entonces te lo cubren. ¿Por qué? Porque la institución dijo, a ver, puede llegar a ocurrir esto, y como yo no quiero meterme a defender al individuo, entonces lo que hago es asegurarlo para que alguien más lo defienda. Eso Sí, es una manera de resolver el problema. Pero pero, lo que tú dijiste, te doy un dato ahí, Federico, porque eso sí ya lo verifiqué en todos los casos de todos los militares que han sido liberados, de todos, incluyendo los que están metiendo la demanda contra Alejandro Encinas. uh-huh, En todos los abogados son los militares. Es la Sedena. y, Hay uh-huh, hay unos representantes legales que son los que aparecen públicamente y dan la conferencia de prensa y dicen, uh-huh, pasó esto y esto y esto. Pero quienes están en el juicio, allí en el litigio, en la los argumentación, militares. Y, son y, los del ejército. y Es por el eso, ejército. y por eso es un error. O sea, lo que está ocurriendo ahí, lo dijo Encinas en algún momento. Una institución como el ejército tan importante no puede apostar su prestigio con un solo caso, con un individuo. Si el individuo está acusado y hay elementos para asumir que pudo haber cometido ese delito, es gravísimo que la institución se comprometa así. No, Perdón, error. no, no, y sobre el otro tema que colocabas, Ernesto, uno de los casos de estos militares que salieron, que fue detenido en mayo, apenas, no recuerdo el apellido, y le cambian la medida cautelar en junio, o sea, es decir, un mes después de que fue detenido. Y justo nosotros ayer comentábamos, ¿no? En la noche, Ernesto, que decíamos, oye, hay casos donde se ha pedido el cambio de la medida cautelar, ya no digamos Vallarta, que lleva 18 años en la cárcel, un poco más, pero otros muchos casos donde se ha pedido el cambio de la medida cautelar y no se concede, y en este hay un tratamiento especial, por así decirlo, ¿no? En el caso de los militares. A un mes de la detención, pide el cambio de la medida cautelar y se le concede. Ahí es tema de Poder Judicial, ok, hay que revisarlo, pero también es tema de la actuación y de la presión que está dando la Secretaría de la Defensa a través de estos mecanismos internos para, valga la redundancia, presionar al Poder Judicial. Entonces, ahí es un tema, me parece igual no menor, en la forma en la que se está dando el tratamiento desde la Secretaría de la Defensa Nacional a estos militares, insistimos, que además son de este grupo de los que fueron señalados en su momento, luego Hertz bajó órdenes de aprehensión, retiró órdenes de aprehensión cuando estaba el anterior fiscal especializado, luego volvieron a pedir las órdenes de aprehensión y luego se liberaron unas, se detuvieron a unos, se han estado, es decir, ha sido un tratamiento bastante poco ordinario, digamos, por no decir otras palabras, sobre la forma en la que se está procesando a este grupo, a este conjunto, creo que son los 16 militares, de este nuevo bloque, de este nuevo señalamiento en el caso de Ayotzinapa. Creo que centrar el punto de atención en la forma en la que se le está dando el tratamiento, sí, y en el poder que sigue teniendo la Sedena, tanto en estas acciones de judiciales como en la influencia o en la presión que pueda generar al propio Poder Judicial en este tipo de casos. No, hay muchos otros casos, insisto, donde se ha pedido la revisión de la medida cautelar, no se concede o incluso se concede en otros casos y el propio presidente sale a criticar y decir por qué le dieron la libertad a tal persona si había datos y pruebas que era responsable, ¿no? ¿Por qué se le cambió la medida cautelar? Y en este caso, pues la pregunta expresa dice, pues yo sí estoy de acuerdo que se le cambie la medida cautelar y que pueda seguir en libertad. Insisto, es un tratamiento diferenciado que creo que ir colocando el foco otra vez o mantener el foco que has hecho, mi querido Ernesto, sobre el tema de cómo está actuando la Sedena en este caso en concreto y creo que es muy importante no quitar el dedo del renglón. Y si hay reglamentos que revisar y cambiar, hay que cambiarlos, porque es un error que que la defensa asuma la defensa, como lo está haciendo. Pues sí. Violeta, es que yo no veo, no tengo monitor y nada más veo Yo al que tuve habla. hace ratito un problema porque creo que Cristian me había dicho que se estaba metiendo ruido desde mi celular y me silenció. Entonces yo estaba hablando hace rato, estaba hable y hable y hable,
y pues creo que no me escuchaban. Así es que, pero bueno, pues importante lo que ha ocurrido esta mañana en Palacio Nacional. Hay muchos temas que tendremos que seguir discutiendo. A mí me parece lo importante es después de esto y que hemos dicho que el presidente pues ha estado poniendo en la mañanera el tema de los 43 porque es un tema pendiente, pues sigue siendo el tema de fondo, ¿no? Que él decía este día, lo importante es dónde están los 43 estudiantes, ¿no? Que ese es uno de los temas de fondo, dónde están, va a acabar su sexenio y no vamos a saber dónde están. Él ha dicho eso, pero él también se ha comprometido a que esto no se cierra, se sigue con el tema y me parece que vuelve a poner el tema en la mañana de que le han pedido los padres ya reunirse con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, como que a él ya, para ellos ya, o así lo he entendido en 2 ocasiones que él ha intervenido, el tema pues ya lo van a ver directamente con Claudia Sheinbaum, aunque él ha dicho me faltan unos días, pero bueno, eso es parte del fondo. Y lo otro que me parece que no va a haber acuerdo ya por nada del mundo es en el tema del ejército, ¿no? O sea, ya por más que se le plantea al presidente que pues ellos también estuvieron y son parte y están involucrados y él insiste que no es así, ¿no? Entonces ese es un tema pues que ya creo que no hay forma de modificar y de cambiar el pensamiento del presidente, pero bueno, la pregunta sigue siendo dónde están los 43, así es que pues esperemos que algo se logre, ¿no? Después de la intervención que has tenido, Ernesto, y que pues eso es lo importante, que se logre algo después de esto. Además, digo, de la denuncia que se hace, pues ¿dónde están ellos? Pues sí, pues gracias. Y nada más cerrar con un comentario que hace Olivia Medina Núñez. Ah, no, perdón, es Lucía Arriaga Sánchez, Federico David, que dice Código de Justicia Militar, artículo 51, la acción de la Defensoría de Oficio Militar en favor de los imputados a quienes deba prestar sus servicios no se limitará a los tribunales militares. Pero ojo aquí, Lucía Arriaga Sánchez, y ya ustedes me corregirán, David y Federico, dice el artículo 151, la acción de la Defensoría de Oficio Militar en favor de los imputados a quienes deba prestar sus servicios, es decir, no debe, sino deba, que me parece que así hay una diferencia, pero no sé, ustedes sabrán mejor que nosotros, David, Federico. En realidad, creo que ese es el punto de los reglamentos. Recordemos que el Código de Justicia Militar fue creado incluso antes del general Cárdenas. Ha sido reformado muchas veces, entonces ahí esa norma no sabemos cuándo entró, pero tiene que ver con el espíritu corporativo que tenía el Estado mexicano en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Y ahí lo que estamos viendo es el sector militar protege a los suyos por principio. Eso en el régimen cardenista y en lo que siguió tal vez tenía sentido, pero hoy en día, donde tú tienes a las Fuerzas Armadas realizando labores de policía que nadie más puede hacer, esa es una de las realidades que hay que empezar a reconocer. Están en contacto directo con población civil y hemos visto cómo de manera continua hay abusos. En ese caso, la interpretación de esa norma del Código de Justicia Militar no se sostiene, porque aparte de todo, y es una cosa bien interesante, la Defensoría estaba diseñada originalmente para Defensoría Pública dentro del fuero militar, aunque el artículo veía que también en los otros entramos en el problema de la imprudencia política. O sea, si tu contrario es la víctima que sufrió un abuso y una violación de derechos humanos, es pésimo para la institución militar estarlos defendiendo desde la institución militar. Ojo, las defensorías no llevan todos los casos que se les pide. Es imposible. Tienen que tomar decisiones. Y ahí hay una decisión que, en mi opinión, es un error. Y aparte, habría que codificar con más detalle ese artículo que nos dijo la compañera, porque hay muchas cuestiones. Una cosa es defender a un soldado dentro de justicia militar,
que no tienen ninguna otra manera de defenderse frente a una acusación injusta, por ejemplo, de un superior, o un soldado que resultó ser acusado de manera indebida en un juzgado militar, civil. Eso es una cosa, pero defender a los mandos militares que vieron, no estoy diciendo que ellos hayan cometido ninguno de los delitos de Ayotzinapa, pero de que estaban enterados de que algo estaba pasando en Iguala esa noche, lo sabían. O sea, me parece completamente imprudente hacer la defensa también en esos casos. Pues muy bien, mis queridos Maxi abogados, muchísimas gracias siempre por su mirada, por sus reflexiones y seguiremos al habla. David, Federico, muchas gracias. Los Perfecto. estaremos buscando ahí en los foros que esperemos que estén ambos desde el jueves en el Congreso de la Unión. Sí van a estar, ¿verdad? Esperemos que nos inviten. No, No, sí, pero ¿Nos han invitado? aparte de la invitación, ustedes pueden solicitar estar en las mesas, o sea, se abre la convocatoria y ustedes pueden también, y nosotros los podemos proponer para que ustedes estén ahí presentes. Bueno, pues por allá nos veremos en alguno de estos. École. ¿Vale? Dale. Ok, Abrazos. pues sí, Abrazos, solo audiencia, hasta saludos, luego. gracias. Hasta Gracias. luego, gracias. Pues sí, Violeta, hay que proponerlos, es buen punto ese que señalas, hay que proponerlos. Maxi abogados pues serán imprescindibles en esos debates, Violeta. Sí, ellos tendrían que haber estado invitados de manera especial, pero si no es así, pues bueno, también este ha sido un espacio importante. Las calles me parece que serán otro espacio importante. Este que ha hecho el fin de semana el Instituto Nacional de Formación Política me parece muy, muy estratégico para que la gente se vaya enterando en lo que consiste. Y claro, vimos estas pasiones que se desataron ahí con algunos trabajadores del Poder Judicial, pero bueno, también los maxi abogados me parece que deben de ir a este espacio, a las calles, y pues seguir aquí con nosotros y nosotras participando en este tema que es también tan importante, Ernesto.